Renal, somos enfermeros especialistas en nefrología. Hemos creado este espacio para pacientes renales, personal de salud, familia y público en general. Nuestro objetivo es brindar información clara y científica. Este es un contenido educativo, más no reemplaza la consulta médica individual. Recuerda, entender tu enfermedad es el primer paso para vivir mejor. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante de los tratamientos para pacientes con una enfermedad renal crónica, ¿verdad? Entonces, este siguiente punto nos tocaría hemodiálisis, que nos tocaría hablar, es hemodiálisis, ¿sí? Entonces, ¿sabían que una sola sesión de hemodiálisis puede limpiar entre 70 y 120 litros de sangre aproximadamente en 4 horas? Al momento de escuchar eso se escucha, puches, pero si nosotros nuestro cuerpo solo tenemos 5 litros, vamos a explicar más a fondo eso, cómo es posible llegar a esa cantidad que se limpia en 4 horas, ¿verdad? Cómo es el procedimiento en sí. Bueno, esto es posible gracias a un filtro especial llamado un riñón artificial. Eso también lo vamos a hablar más claro, ¿verdad? ¿Qué es el riñón artificial y qué es ese filtro, ¿verdad? Es el encargado que elimina toxinas, exceso de líquidos y desechos que los riñones ya no pueden filtrar. Pero algo muy importante acá, ¿verdad? Que la hemodiálisis solo sustituye lo que es una parte de la función del riñón. Por eso los pacientes necesitan varias sesiones a la semana, que normalmente son 3 veces por semana, ¿verdad? Por eso cuidar la alimentación, los líquidos y asistir a todas las sesiones es fundamental para mantenerse saludable. Pero bueno, demos inicio describiendo primero qué es la hemodiálisis, ya que muchos sí reconocen qué es, pero no saben a profundidad sobre lo que es este tratamiento, ¿verdad? Específicamente el concepto. Entonces, la hemodiálisis es un tratamiento que sustituye la función del riñón, de los riñones, cuando estos ya no pueden trabajar correctamente, cuando ya el riñoncito ya está dañado, ¿verdad? Los riñones normalmente eliminan toxinas, exceso de líquido y equilibran sustancias en la sangre. Eso ya lo venimos recalcando, ya lo sabemos, entonces no vamos a extender este tema, ¿verdad? Bueno, pero cuando hay una enfermedad renal avanzada necesitamos ayuda y ahí entra la hemodiálisis, quiere decir que los riñones ya no están realizando su trabajo, ¿verdad? Entonces, pues entra este tratamiento que sustituye al riñón, ¿verdad? Es un riñón artificial que fue creado, ¿verdad? Para lograr hacer el trabajo de los riñones. Este proceso consiste en filtrar la sangre a través de una máquina que limpia las toxinas y luego devuelve la sangre del cuerpo. Bueno, ¿cómo funciona, verdad? Para realizar la hemodiálisis el paciente necesita un acceso vascular. Bueno, pero ¿qué es un acceso vascular, verdad? Es un procedimiento médico mediante el cual se obtiene entrada a un vaso sanguíneo, vena o arteria. En términos simples, es una vía que permite entrar al sistema circulatorio para lograr extraer la sangre del cuerpo, ¿verdad? Y así hacerla pasada por medio a la máquina. Exactamente. Bueno, ¿y para qué se utilizan estos accesos vasculares? Estos ya sea para administrar medicamentos como antibiótico, quimioterapia, pasar líquidos, sueros, realizar transfusiones de sangre, extraer muestras de sangre y en pacientes con diálisis, específicamente lo que estamos hablando acá, ¿verdad? Que específicamente acá en pacientes en hemodiálisis, ¿verdad? Bueno, hablando un punto más clave, más sencillo, es como yo creo que todos los han sacado sangre, ¿verdad? Ese es un acceso vascular. Pero para este tipo de tratamiento tiene que ser permanente, ¿verdad? Es un acceso permanente que ya se queda en el cuerpo. Aparte de ser canalizado, si no se han puesto suero, eso se pone un rato, ¿verdad? O han estado hospitalizados un rato. Y este es un acceso más grande todavía, porque necesita pasar un flujo más extenso de sangre. Exactamente. Bueno, ahora que ya sabemos qué es un acceso vascular y qué es que el paciente necesita para poder realizar una hemodiálisis, no solamente existe un acceso vascular, entre ellos puede ser la fístula arteriovenosa, que es la más recomendada, injerto y el catéter, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la fístula arteriovenosa es la más recomendada? Bueno, la más recomendable es para pacientes hemodiálisis porque este es un acceso vascular más seguro, duradero y con menos complicaciones. Bueno, ese quiere decir de que vamos a hablar un poquito más de cada acceso, vamos a extenderlo más, ¿verdad? Porque sí, ahorita vamos a mencionarlos, pero lo vamos a hablar en profundidad. Cada uno de ellos, beneficios y no beneficios, ventajas y desventajas. En otro video. En otro video. Bueno, la sangre sale del cuerpo por una línea y pasa por un filtro llamado dializador, que sería el riñón artificial, ¿verdad? Y regresa limpia al cuerpo.
Todo esto por medio de una máquina, el cual estaban conectados por el acceso vascular. Generalmente ese tratamiento se realiza 3 veces por semana y cada sesión aproximadamente 3 a 4 horas. Entonces tienen que ir 3 veces por semana, si el lunes, miércoles y viernes, y tienen que ir a la clínica a pasar 3 a 4 horas, ¿verdad? Entonces prácticamente hay que llegar antes, hay que esperar y cuando salen hay que tomar tampoco un tiempito. Entonces estamos hablando de 5 a 6 horas que ustedes tienen que tener para hacer ese tratamiento de 3 veces por semana. Y eso que viven cerca, si no viven lejos, entonces imagínense, es un día perdido Es un completo. día completo prácticamente porque recordemos desde que se tienen que preparar para ir a la clínica y desde que salen no siempre salen de la misma manera porque ya sabemos que la hemodiálisis salen cansados, entonces al llegar a casa tienen que descansar. Es un día prácticamente, podemos decir, el día fue utilizado en este tratamiento, ¿verdad? ¿Por qué se necesita la hemodiálisis? Nuestros riñones tienen funciones vitales, las cuales ya las sabemos: eliminar toxinas, regular líquidos, controlar electrolitos, como por ejemplo lo que es el potasio, y mantener lo que es la presión arterial, ¿verdad? Cuando una persona llega a una enfermedad renal crónica avanzada, los riñones ya no pueden cumplir estas funciones. Esto ya lo sabemos, ¿verdad? Y es ahí donde se necesita un tratamiento sustitutivo, como lo es la hemodiálisis, para evitar complicaciones graves como la acumulación de toxinas, que se le llama uremia, que al momento de la acumulación ya habíamos hablado que el paciente pierde conciencia, ¿verdad? Por la acumulación de toxinas, retiene líquidos y también vienen los problemas cardíacos. Bueno, ¿qué pasa durante la hemodiálisis? ¿Verdad? Durante la hemodiálisis ocurre algo muy importante. La sangre sale del cuerpo por un acceso vascular y entra a la máquina. Dentro de esta máquina hay un filtro llamado dializador, que es el riñón artificial, ¿verdad? Aquí pasan 3 procesos claves en cada tratamiento. Eso es lo que sucede. La difusión, ¿qué quiere decir la difusión? Es la que elimina las toxinas de la sangre hacia el líquido de diálisis. Bueno, y luego el segundo punto, ultrafiltración. Se elimina el exceso de agua del cuerpo. Luego viene convección. En algunos casos ayuda a arrastrar toxinas más grandes. Entonces esto luego la sangre limpia y regresa al cuerpo. Entonces esos 3 pasos pasa ese filtro. Cuando ingresa la sangre y cuando sale ya sale limpia la sangre hacia el cuerpo, ¿verdad? Todo esto ocurre de forma continua durante varias horas. Quedamos hablando de 3 a 4 horas, ¿verdad? Sí. Aquí estamos hablando un poco generalizado. También vamos a tener otro episodio donde vamos a ver cómo realmente es el proceso de la máquina con el paciente, cómo sale la sangre y cómo regresa, ¿verdad? Para que estén pendientes de cuando salga ese video, ¿verdad? Bueno, la frecuencia y duración del tratamiento. La mayoría de pacientes recibe la hemodiálisis 3 veces por semana, de 3 a 4 horas por sesión. Las 3 veces por semana, recalcando que no es como lunes, martes y miércoles, es un día de por medio, ¿verdad? Y esos días normalmente no lo escoge el paciente, sí puede, ya estando en la clínica, tramitar, ¿verdad? Si quiere cambiar los días, pero normalmente se los asignan, ¿verdad? Por la cantidad de demanda de pacientes que hay. Entonces, los efectos secundarios y complicaciones durante o después de la hemodiálisis pueden aparecer como ¿cuáles? Presión baja, que quiere decir que se baja la presión, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar también de por qué sucede eso, por qué sucede la presión baja. Es porque la sangre se extrae del cuerpo, ¿verdad? Entonces, no todos los cuerpos son iguales, no todas las personas reaccionan igual, ¿verdad? Entonces, pues a veces en inicio de diálisis puede ser una presión baja durante la hemodiálisis. Entonces, o después puede ser también ya cuando termine. Los mareos puede ser también por la extracción de sangre, ¿verdad? Entonces puede ser antes, mediante y durante y después, ¿verdad? Y hasta en su caso pueden pasar los demás. Los calambres puede hacer que el exceso de líquidos que se le va a extraer ese día puede hacer mucho, puede hacer menos, puede hacer que su cuerpo no venga tolerable ese día. O aquí un punto es que también hay pacientes que mantienen como una cantidad de líquidos que ellos ya saben, ¿verdad? Entonces tal vez en ese día que no llegaron a hemodiálisis se sobrepasaron de líquido, entonces su cuerpo reacciona de esa manera porque se le está sacando más. Sí, líquido, se le extrae ¿verdad? más. Entonces vamos a hablar también de cuánto se extrae en una sesión de hemodiálisis. Exactamente. De líquido en un cuerpo. Entonces pueden suceder calambres si son demasiado fuertes. La mayoría de los pacientes, a ninguno le gusta eso. Y no se dan solo en una parte del cuerpo, no todos los pacientes. No todos los pacientes en la misma parte, entonces todos cambian en diferente parte del cuerpo, ¿verdad?
Náuseas, también como les digo, puede pasar antes, durante, después de la hemodiálisis. La fatiga puede ser por medio de la máquina, puede ser la velocidad de la bomba, eso también se lo vamos a explicar después, ¿verdad? Entonces puede crear un tipo de fatiga, ¿verdad? Pero todo esto pasa por diferentes tipos de cuerpo y tipos de personas. Por eso también existe riesgo como infecciones y problemas en el acceso, también puede pasar. Entonces, por eso el monitoreo constante del personal de salud es clave. Por eso este proceso sin personal de salud no se puede realizar. Entonces, por eso es dependiente a una clínica donde hay médicos, donde hay técnicos en hemodiálisis, que ya somos nosotros, ¿verdad? Y donde hay enfermeros. Entonces, es un equipo conjunto, ¿verdad? Que para realizar ese tipo de tratamientos, para que todo funcione y se logre realizar la hemodiálisis. Exactamente, y es bueno que los pacientes tengan esa información, que lo sepan, pero siempre al momento de llegar a la unidad, ser pacientes ahí, siempre respetar al personal, ¿verdad? Porque realmente el que está capacitado es el personal de salud y es el que lo está atendiendo, ¿verdad? Entonces hay de todo, porque como todo tipo de carácter, ¿verdad? Y todo tipo de carácter se maneja, entonces todo tipo de estrés maneja diferente cada paciente, entonces hay unos muy vulgares, la verdad, entonces sí hay otros que sí son muy amables y asimilan su tratamiento, ¿verdad? Entonces hay otros que no. Y tantos en los accesos también, hay un montón de problemas en los accesos, entonces que uno, el técnico de hemodiálisis, tiene que lidiar con eso para que se logre hacer el tratamiento, y hay veces que no se puede hacer más, entonces ni modo, entonces de ahí ya no sale en nuestras manos, ya pasa el doctor, entonces ya es otro procedimiento que se refiere y todo lo demás. Así es. Bueno, hablemos un poco sobre lo que es la alimentación y líquidos en este tratamiento que es la hemodiálisis. Este es uno de los pilares del tratamiento, tengámoslo en cuenta. Acá controlar la ingesta de líquidos, evitar el exceso de sal, cuidar alimentos altos tanto en potasio, aquí como el banano, tomate. También creo que vamos hablar, tener otro videito donde también hablemos de la alimentación, ¿verdad? Tal vez no tan profundo porque eso pues ya le correspondería, no estamos tan metidos en eso, ¿verdad? Como el conocimiento de las nutricionistas en esta área, pero sí podemos dar ese tema, ¿verdad? También moderar proteínas según indicación. La dieta ayuda a que la diálisis sea más efectiva y evita complicaciones. Pero se preguntarán por qué evitar el exceso de sal, ¿verdad? Los pacientes con enfermedad renal deben evitar la sal porque sus riñones ya no pueden eliminar el exceso de sodio, como lo hemos venido hablando, ¿verdad? Entonces, esto provoca varios problemas importantes en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado también en eso. Bueno, sí, como tú dices, ¿verdad? También eso de controlar la ingesta de líquidos, comúnmente los doctores también le dicen a los pacientes, no tome agua, pero como no han pasado todavía en la nutricionista, a veces cuando inician, es un proceso, ¿verdad? Entonces los pacientes, entonces, ¿qué tomo? ¿Qué hago? Entonces, no, sí, tiene que tomar agua, pero ya no la cantidad como tomaba, ¿verdad? Cuando estaba sano. Nosotros podemos tomar 1 litro de agua y boom, lo expulsamos, si estamos sanos, lo vamos a expulsar bien. Ese tipo de paciente ya no. Entonces, ese retiene líquido, como ya no está funcionando el riñón, entonces el líquido queda retenido en el cuerpo. Entonces, donde se empiezan a hinchar, donde comienza a crear más inflamación en el cuerpo, entonces es donde la hemodiálisis es más desgastante cuando se sacan los líquidos porque ya no vienen, traen una cantidad excesiva de líquidos. Sí, o sea, entonces, como tú dices, sí pueden tomar como ese litrito de agua, pero en porciones, ¿verdad? En porciones moderadas. Tienen que ser un traguito de agua. Entonces, durante el tratamiento, como se vayan empapando en el tratamiento, van a ir conociendo su cuerpo. Entonces, no es fácil, ¿verdad? Aquí otro dato que tú mencionabas, acá las personas ya no orinan, pero tienen un proceso también que van disminuyendo. Toda persona es diferente, pero van disminuyendo lo que es la orina, función renal, ¿verdad? ¿verdad? Lo último, entonces ya sabemos, entonces no es dejar de tomar agua, sino limitarnos, ¿verdad? Y yo sé que aparte en la mayoría son de la costa sur, ¿verdad? Entonces donde es más caluroso, entonces cuesta un poquito eso. Sí, otro punto acá es en lo que es la alimentación. Yo creo que lo que es los caldos, entonces esto sí es bien limitado. Ya ahí sí, ya los caldos tienen que quedar eliminados, Sí, ¿verdad? sí, porque aparte del caldo, o sea, cuando uno come una comida tiene su vaso de agua, ¿verdad? Entonces caldo más la bebida, entonces Crea acumulación, como ya no lo expulsa. Y aparte de los alimentos que lleva el caldo, pues tenemos que ver qué alimentos. Ajá, exactamente.
Entonces, Bueno, continuando, ¿verdad? Con el impacto de la vida del paciente y todo lo traemos desde el inicio de los videos, ¿verdad? Que la hemodiálisis cambia la rutina de vida. Este sí cambia totalmente la rutina de vida porque ya habíamos horarios fijos, dependencia del tratamiento, cambios emocionales. Muchos pacientes pueden sentir miedo, frustración al inicio, pero con el tiempo logran adaptarse. La mayoría logra adaptarse con el tiempo, ¿verdad? El apoyo familiar y la educación son fundamentales. Lo que queremos nosotros aquí es educar, ¿verdad? Crear esa educación tanto para el familiar, para el paciente, para las personas que no conocen y quieren conocer de este tema. exactamente, como tú hablabas del impacto de la vida del paciente, ¿verdad? Aquí entra mucho lo que es lo emocional, ¿verdad? La hemodiálisis no solo afecta el cuerpo, también las emociones y hay que tenerlas en cuenta, ¿verdad? Muchos pacientes pueden sentirse tristes, frustrados, ansiosos y esto es completamente normal. Hablar, buscar apoyo y entender el proceso ayuda muchísimo y pues tener los familiares es muy indispensable, ¿verdad? Bueno. Bueno, ¿cómo se siente el paciente? Cada persona es diferente, pero algunos pueden experimentar cansancio después de la sesión, mareos o baja la presión, o calambres. Como les digo, todo cuerpo, toda persona es diferente y todos van a experimentar diferente, ¿verdad? Y entonces es importante entender que la hemodiálisis no es una cura, pero sí te permite vivir y mejorar la calidad de vida y tampoco mata, como dicen muchos, ¿verdad? Entonces, que si el tratamiento te va a matar, no. Te No va, hacerlo te lleva a la puede muerte. llegar a la muerte, pero entonces eso permite mejorar tu calidad de vida, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cuáles son algunos cuidados importantes que tenemos que tener en cuenta? Y aquí viene una parte clave, cuidar el acceso vascular independientemente cuál tengamos, catéter, fístula. Esto también vamos a tener otro episodio específicamente de los accesos, cómo cuidarlos y todo eso, pero acá les podemos decir no recargar peso en el caso de la fístula, no dormir encima, tanto catéter como una fístula, ¿verdad? Seguir la dieta recomendada, control de líquidos, sodio, potasio, como veníamos hablando. No faltar a las sesiones, indispensable una sesión que falte, eso quiere decir que hasta la otra sesión van a ir recargados tanto de líquidos y toxinas, ¿verdad? Tomar medicamentos como lo indique el médico. Recuerda, el tratamiento funciona mejor cuando el paciente también se compromete a su tratamiento. Sí, porque hay muchos pacientes que no se comprometen y se descuidan también, y entonces la hemodiálisis tampoco lo hace todo, ¿verdad? Entonces el impacto emocional, la hemodiálisis no solo afecta al cuerpo, también las emociones. Muchos pacientes pueden sentirse tristes, frustrados o ansiosos y esto es completamente normal. Y ya saben que buscar apoyo, por eso comúnmente en las clínicas de hemodiálisis existen psicólogas, ¿verdad? Entonces para que los pacientes se aboquen a la psicóloga y logran ayudar, ¿verdad? Sí, algo que mencionaste, tanto psicólogo como nutricionista se encuentran en las clínicas de hemodiálisis, ¿verdad? Para llevarlas el seguimiento que tiene que ser, ¿verdad? Hemos llegado al final de este video, esperamos que haya sido de mucha utilidad. Recuerda esto, la hemodiálisis no solo es una máquina, es un proceso intenso que reemplaza el trabajo vital de los riñones, ¿verdad? Si este contenido te aporta valor, suscríbete y comparte. Te esperamos en el próximo episodio de Podcast Podcast Vivir Vivir en en Alto.